Sus enemigos se rieron, hasta que fue demasiado tarde. Dios tiene una estrategia de batalla que no sigue ningún manual militar. ¿Estás listo para aplicarla? Hola, luchador silencioso. Tú, que te enfrentas a batallas que nadie más ve. Si alguna vez has sentido que tus propias estrategias se han agotado y que necesitas un enfoque radicalmente diferente, suscríbete ahora. Esta comunidad es para guerreros que buscan la sabiduría de lo alto. En los anales de la historia militar, ciertos principios son universales. La victoria favorece al ejército más grande, al mejor equipado, al que tiene la estrategia más astuta. La fuerza se encuentra con la fuerza. La inteligencia supera a la fuerza bruta. Estas son las reglas del juego y han funcionado durante miles de años. Pero cuando abrimos la Biblia, encontramos un manual de guerra que parece haber sido escrito en otro universo. Un libro de estrategias que desafía toda lógica humana, que se burla de las convenciones militares y que, a primera vista, parece una receta para el desastre. Es un manual donde se le ordena a un general rodear una fortaleza impenetrable en silencio, en lugar de atacarla. Donde se le dice a un líder que reduzca su ejército en un 99% justo antes de la batalla más crucial. Donde se instruye a un rey a poner a su coro de cantantes en la primera línea de combate, por delante de sus soldados de élite. Desde una perspectiva puramente humana, esto es locura. Es incompetencia. Es un suicidio estratégico. Cualquier general enemigo que observara estas tácticas se frotaría las manos con anticipación, creyendo que su oponente había perdido la razón. Y esa es precisamente la cuestión. Porque en el reino de Dios, la victoria a menudo se esconde detrás de un velo de aparente debilidad. Sus métodos están diseñados para cortocircuitar nuestra dependencia de la fuerza, del intelecto y del control. Están diseñados para que, cuando la victoria llegue, nadie pueda señalar a un general brillante o a un ejército poderoso. Toda la gloria, sin lugar a dudas, debe ir a él. Esto nos plantea una pregunta profundamente inquietante. ¿Por qué? ¿Por qué un Dios omnipotente, que podría aplastar a cualquier enemigo con un simple pensamiento, elige métodos tan extraños, tan arriesgados, tan teatrales? ¿Es una prueba? ¿Un juego? No. Es una lección. Cada una de estas batallas, aparentemente ilógicas, es una clase magistral diseñada para enseñarnos una verdad fundamental sobre el poder en su reino. Es una estrategia secreta que, una vez entendida, puede cambiar no solo cómo enfrentamos a un enemigo en un campo de batalla antiguo, sino cómo enfrentas la deuda, la enfermedad, la adicción, la depresión o cualquier ejército que se levante contra ti hoy. Durante los próximos minutos, vamos a estudiar 3 de las batallas más extrañas y milagrosas de la historia. Analizaremos las órdenes aparentemente absurdas que Dios dio a sus comandantes y decodificaremos la sabiduría oculta detrás de la locura. Comenzaremos con la historia de un hombre al que se le ordenó conquistar la ciudad más fortificada del mundo, no con arietes ni catapultas, sino con el poder de sus pies, la disciplina del silencio y el estruendo de un grito. La historia de Jericó es la primera lección en el manual de guerra de Dios. Y la primera instrucción es la más difícil de todas: obedecer cuando no entiendes. Imagina que eres Josué. Acabas de tomar el mando de Israel después de la muerte del legendario Moisés. Tu primera misión: conquistar la tierra prometida. Y justo en tu camino, bloqueando la entrada, se encuentra la formidable ciudad de Jericó. No es una aldea cualquiera, es una fortaleza. Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo, y para esa época era una maravilla de la ingeniería militar. Tenía no uno, sino 2 muros masivos. Un muro de contención exterior de unos 5 metros de altura, y sobre él, un segundo muro de ladrillos de casi 8 metros de alto y 2 metros de espesor. Era una ciudad diseñada para resistir largos asedios. Impregnable. Tus soldados, curtidos en el desierto,
te miran esperando órdenes. Construirán rampas de asedio, arietes, intentarán matar de hambre a la ciudad. Como comandante, tienes la presión de toda una nación sobre tus hombros, y entonces recibes tu plan de batalla directamente del comandante de los ejércitos de Jehová. Y el plan es este: rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá a plomo. Pausa por un momento. Trata de procesar esa orden desde una perspectiva militar. 6 días de marcha silenciosa alrededor de la ciudad, una vez al día. En el 7º día 7 vueltas, trompetas y un grito. Eso es todo. No hay plan B, no hay arietes, no hay escaleras. Solo caminar y gritar. ¿Puedes imaginar a Josué explicando esto a sus generales? Señor, ¿cuál es la estrategia? Caminar. ¿Y nuestras armas? Nuestros pies y nuestras gargantas. La risa dentro de los muros de Jericó debe haber sido ensordecedora. Cada día veían a este ejército de nómadas dando un paseo ridículo y silencioso alrededor de su fortaleza inexpugnable. Debieron parecerles locos, tontos, un espectáculo digno de burla. Y para los soldados israelitas, cada vuelta debió ser una prueba de fe brutal. Caminando en silencio, con el sudor en la frente, escuchando las burlas desde las murallas, pensando: ¿realmente esto va a funcionar? ¿Estamos siguiendo a un Dios sabio o a un comandante que ha perdido la razón? La primera lección de la estrategia de Dios es esta: la obediencia precede a la comprensión. Se nos pide que demos el primer paso, que marchemos la primera vuelta, incluso cuando el plan no tiene ningún sentido para nuestra mente lógica. Es una prueba de confianza. ¿Confías más en tus propias ideas sobre cómo ganar la batalla o en la palabra de tu comandante? Durante 6 días, no pasó nada. Los muros seguían intactos. El enemigo seguía riéndose. La victoria parecía tan lejana como siempre. Esta es la parte de la estrategia que a menudo nos hace rendirnos. La obediencia persistente y silenciosa cuando no vemos resultados inmediatos. Rodear nuestro problema, nuestra deuda, nuestra adicción, nuestro muro, día tras día, en obediencia, aunque parezca inútil. Pero en el 7º día, después de la 7ª vuelta, la instrucción cambió. El silencio se rompió. Y cuando el sonido del shofar y el grito de un pueblo unido en fe golpearon el aire, algo en el reino invisible se quebró, y los muros, que habían resistido a ejércitos y asedios, no fueron derribados por una fuerza externa. Cayeron a plomo. Se derrumbaron sobre sí mismos. El fundamento que parecía tan seguro se desintegró desde adentro. La primera lección estaba completa, pero la siguiente sería aún más extraña. Ahora viajemos unos 200 años hacia el futuro en la historia de Israel. La nación está sumida en un ciclo de desobediencia y opresión. Un nuevo enemigo, los madianitas, aterroriza la tierra. La Biblia los describe no como un ejército, sino como una plaga de langostas tan numerosos que eran incontables, cubriendo el valle como una alfombra de muerte y destrucción. Y Dios elige a un hombre para liberar a su pueblo. Un hombre llamado Gedeón. ¿Un gran guerrero? No. Lo encontramos escondido, sacudiendo el trigo en un lagar para que los madianitas no lo vieran. Es un hombre consumido por el miedo y la duda. Y cuando el ángel del Señor lo llama varón esforzado y valiente, su respuesta es esencialmente: ¿estás seguro de que hablas conmigo? Después de muchas dudas y de pedir señales, Gedeón finalmente reúne un ejército. 32,000 hombres de Israel responden a su llamado. No es un ejército enorme,
especialmente en comparación con los cientos de miles de madianitas, pero es un comienzo. Tienen una oportunidad de luchar, y entonces Dios interviene con la segunda lección de su manual de guerra, que es quizás la más contraria a la intuición de todas, la estrategia de la reducción divina. Dios le dice a Gedeón: «El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado». En otras palabras, tu ejército es demasiado grande. Si ganas con este número, pensarás que lo hiciste tú mismo. Así que Dios le da a Gedeón una orden desconcertante: reduce tus fuerzas. El primer filtro es el miedo. Gedeón anuncia: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. 22,000 hombres, más de 2/3 de su ejército, se van a casa. Gedeón se queda con solo 10,000 soldados. La situación ha pasado de difícil a casi imposible, pero Dios no ha terminado. Le dice a Gedeón: aún es mucho el pueblo, y le da un segundo filtro, aún más extraño. Lleva a los hombres que quedan al agua a beber, y observa cómo beben. La mayoría de los hombres se arrodillan, bajan su rostro hasta el agua y beben directamente. Pero un pequeño grupo, solo 300 hombres, se mantienen alerta. Llevan el agua a su boca con la mano sin dejar de vigilar su entorno. Y Dios le dice a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré. Los otros 9,700 son enviados a casa. Piénsalo. Gedeón comenzó con 32,000 hombres. Ahora le quedan 300. Una reducción del 99%. Pasa de tener una proporción de quizás 1 a 5 contra el enemigo a una proporción de 1 a 450. Esto no es estrategia militar, es una locura. Pero aquí está la lección. Mientras que el mundo nos dice que acumulemos recursos para ganar nuestras batallas, Dios a menudo nos pide que los soltemos. ¿En qué confías para tu victoria? ¿En tu ejército de 32,000? ¿Tu cuenta bancaria? ¿Tu red de contactos? ¿Tu inteligencia? ¿Tu plan perfectamente diseñado? Dios a menudo nos lleva a un punto en el que esos recursos son drásticamente reducidos. Nos lleva a un lugar donde nuestra fuerza es tan evidentemente insuficiente que la única opción que nos queda es la dependencia total de Él. Él no debilita a nuestro ejército para que perdamos. Lo debilita para asegurarse de que cuando ganemos, sepamos sin lugar a dudas quién ganó la batalla. Gedeón se queda con un pequeño grupo de hombres alertas y vigilantes. No es un ejército, es un comando de élite. Y las armas que Dios les dará para la batalla son aún más extrañas que su número. La victoria no vendría de la espada, sino de una táctica de guerra psicológica que sembraría el caos en el corazón del enemigo. Gedeón ahora tiene su ejército de 300 hombres. Un pequeño comando de élite enfrentándose a un mar de enemigos. Cualquier estratega militar le diría que su única oportunidad es un ataque sorpresa, rápido y letal, contra el liderazgo enemigo. Necesitarían las mejores armas, armaduras y un plan impecable. Pero las armas que Dios prescribe son las más extrañas que se hayan usado en una batalla. Cada uno de los 300 hombres recibe 3 cosas: una trompeta o shofar en una mano, un cántaro de barro vacío, y dentro del cántaro, una antorcha encendida. No se mencionan espadas. Su arsenal consiste en sonido, luz y cerámica. La estrategia es tan brillante como demente. Gedeón divide a sus 300 hombres en 3 compañías de 100. En medio de la noche, rodean el vasto campamento madianita por 3 flancos. El enemigo duerme, confiado en su abrumadora superioridad numérica. A la señal de Gedeón, sucede algo extraordinario. 300 hombres, simultáneamente, rompen sus cántaros. El estruendo repentino de la cerámica, haciéndose añicos en la oscuridad silenciosa, es el primer golpe. Inmediatamente después, 300 antorchas que estaban ocultas dentro de los cántaros, ahora brillan en la noche, desde 3 direcciones diferentes, creando la ilusión de un ejército
mucho más grande que los rodea. Y al mismo tiempo, 300 shofars suenan al unísono, un sonido penetrante y aterrador, asociado con la guerra y el juicio divino. Y mientras tocan las trompetas, gritan el grito de guerra que Gedeón les enseñó. Por la espada de Jehová y de Gedeón. Imagina la escena desde la perspectiva de un soldado madianita, despertado bruscamente de un sueño profundo. Lo primero que oye es un estruendo masivo. Abre los ojos y ve miles de luces rodeando su campamento. Lo siguiente que escucha es el sonido ensordecedor de un ejército entero de trompetas y un grito de guerra aterrador que parece venir de todas partes. En su confusión y pánico, asumen que están siendo atacados por una fuerza masiva y que sus propios aliados en otras partes del campamento son en realidad el enemigo que los ha infiltrado. El caos se desata. La Biblia dice que Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. El ejército madianita se autodestruye. Se matan unos a otros en la oscuridad, consumidos por el pánico y la paranoia. Los 300 hombres de Gedeón ni siquiera tienen que luchar. Simplemente se quedan en sus puestos, sosteniendo sus antorchas y tocando sus trompetas, observando cómo el poder de Dios, manifestado a través de la luz y el sonido, desmantela al enemigo desde adentro. Esta es la tercera lección de la estrategia de Dios. A veces, la victoria no se logra atacando al enemigo de frente, sino introduciendo un elemento de disrupción divina que causa pánico en sus filas. ¿Qué representan la luz y el sonido en nuestras batallas espirituales? La luz representa la verdad, la revelación. Cuando traemos la luz de la palabra de Dios a una situación oscura, el enemigo se confunde. El sonido representa nuestra declaración de fe, nuestra alabanza, nuestro grito de guerra proclamando la victoria de Dios antes de verla. Cuando rompemos el cántaro de nuestro orgullo y autosuficiencia y dejamos que la antorcha de la verdad de Dios brille y hacemos sonar la trompeta de nuestra fe, el caos se desata en el campamento enemigo. La ansiedad, la duda y el miedo, que forman el ejército del enemigo en nuestra mente, comienzan a atacarse entre sí. La victoria se logra no por la fuerza, sino por la proclamación. Y esta idea nos lleva a la estrategia de batalla más radical de todas. Llegamos ahora a la historia que representa quizás la cumbre de la estrategia de batalla divina, el acto de fe más radicalmente ilógico que se encuentra en todo el Antiguo Testamento. Ocurre durante el reinado de Josafat, un buen rey de Judá. La nación se enfrenta a una crisis existencial. Un vasto ejército, una coalición de 3 naciones enemigas, Moab, Amón y los del monte de Seir, marcha contra ellos. El informe de los exploradores es devastador. Una gran multitud viene contra ti. Judá no tiene ninguna posibilidad. Su ejército es demasiado pequeño. Están superados en número, en armas y estratégicamente rodeados. La aniquilación es casi segura. La reacción de Josafat define todo lo que sucede a continuación. No convoca a su consejo de guerra. No diseña una estrategia defensiva. Lo primero que hace es proclamar un ayuno en toda la nación y reunir al pueblo para buscar el rostro de Dios. Su oración, registrada en 2 de Crónicas capítulo 20, es un modelo de fe en la desesperación. Reconoce el poder de Dios, recuerda sus promesas pasadas y luego admite su propia impotencia total. Termina con una de las declaraciones de dependencia más honestas de la Biblia. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y Dios responde. A través de un profeta llamado Jahaziel, llega la palabra del Señor, y la primera parte del mensaje es consuelo. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La segunda parte es una instrucción que parece razonable. Mañana descenderéis contra ellos. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos,
y ved la salvación de Jehová con vosotros. Hasta aquí, todo bien. Se les dice que marchen hacia el enemigo, pero que no necesitarán luchar. Dios se encargará. Pero luego viene el detalle de la implementación, la estrategia específica que Josafat, inspirado por Dios, decide ejecutar. Y es aquí donde la historia pasa de ser inspiradora a ser completamente alucinante. Josafat se levanta a la mañana siguiente y, mientras organiza su ejército para marchar hacia el enemigo, toma una decisión que desafía toda lógica militar. Decide quién irá en la vanguardia. La vanguardia es la primera línea, la punta de lanza del ejército. Es la posición de mayor honor y de mayor peligro. Normalmente pondrías a tus guerreros de élite, a tus soldados más fuertes y experimentados. Pero Josafat no hace eso. En lugar de soldados, pone al coro del templo, nombra a cantantes para que vayan al frente del ejército, delante de los hombres armados, y no les da armadura ni lanzas. Les da sus vestiduras sagradas, las túnicas blancas de los levitas, y su única instrucción de batalla es esta: que alabasen a Jehová, diciendo: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Esto es militarmente suicida. Es enviar a tus músicos a ser masacrados primero. Es una invitación a la aniquilación. Imagina ser uno de esos cantantes, caminando hacia un ejército masivo, sin nada más que una túnica blanca y una canción en tus labios. Imagina a los soldados detrás de ellos, pensando que su rey ha perdido completamente el juicio. Esta es la cuarta lección, la más profunda, de la estrategia de Dios. No solo debemos obedecer cuando no entendemos, ni depender de Él cuando somos débiles. Debemos poner la alabanza y la adoración en la primera línea de nuestra batalla, antes de nuestra estrategia, antes de nuestro esfuerzo, antes de nuestra preocupación. La primera acción en el campo de batalla debe ser la adoración. Es el acto de fe más radical, porque declara la victoria de Dios antes de que la batalla haya comenzado. Y lo que sucedió después revela por qué esta arma es la más poderosa del arsenal de Dios. La escena es casi surrealista. Por un lado, una vasta coalición de ejércitos endurecidos por la batalla, con lanzas, espadas y escudos, listos para la matanza. Por el otro, avanzando lentamente hacia ellos, no hay una falange de guerreros, sino un coro de hombres vestidos de blanco cantando. Su canción no es un grito de guerra desafiante, sino una declaración teológica. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. En el reino natural, esto es un absurdo, un acto de rendición poética. Pero en el reino espiritual, algo se activó. Un mecanismo de guerra celestial se puso en marcha. La Biblia nos da el momento preciso en que la marea de la batalla cambió. Y es uno de los versículos más poderosos de toda la Escritura. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Leamos eso de nuevo. Lentamente, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, no fue cuando terminaron de cantar, no fue después de que la batalla terminara, fue en el momento en que el sonido de la adoración genuina y sacrificial ascendió desde el campo de batalla, que el poder de Dios descendió. La alabanza fue el detonador, fue la clave que activó la intervención divina, y fíjate en la naturaleza de esa intervención. Dios no envió fuego del cielo ni un ejército de ángeles con espadas desenvainadas. Hizo algo mucho más sutil y devastador. Puso emboscadas en su contra, y la frase en hebreo sugiere que sembró confusión, paranoia y discordia dentro de la coalición enemiga. Los tres ejércitos, que se habían unido para destruir a Judá, de repente se volvieron unos contra otros. Quizás Amón y Moab, viejos rivales, desconfiaron de los del monte de Seir y los atacaron primero. Luego, una vez que destruyeron a sus antiguos aliados en su sed de sangre y codicia por el botín,
Se atacaron entre sí hasta que no quedó nadie en pie. Cuando Josafat y su ejército llegaron al puesto de vigilancia desde donde se veía el desierto, no encontraron un enemigo preparado para la batalla. Encontraron un valle lleno de cadáveres. El trabajo ya estaba hecho. No tuvieron que levantar una sola espada. Su única tarea fue pasar los siguientes 3 días recogiendo el inmenso botín que el enemigo había dejado atrás. Esta es el arma secreta definitiva en el manual de guerra de Dios. La alabanza proactiva. La adoración sacrificial. No es un simple canto de ánimo. Es un arma de guerra espiritual. Es nuestra forma de invitar al comandante celestial a tender sus propias emboscadas en el campamento enemigo. ¿Por qué es tan poderosa? Porque la alabanza cambia nuestra perspectiva. Nos quita los ojos de la magnitud del enemigo y los pone en la magnitud de nuestro Dios. La alabanza declara nuestra fe en el resultado antes de que sea visible, confundiendo al enemigo espiritual que se alimenta de nuestro miedo y duda. La alabanza, en esencia, es un acto de guerra que se libra en la atmósfera. Cambia el entorno espiritual de la batalla de uno de miedo y opresión a uno de fe y autoridad. No es una reacción a la victoria que Dios nos da. Es el arma que Él nos da para conseguir la victoria. Y entender esto, junto con las lecciones de Jericó y Gedeón, nos permite armar un manual de guerra personalizado para nuestras propias vidas. Hemos explorado 3 historias increíbles, 3 batallas que desafían la lógica y revelan el corazón de la estrategia divina. Pero estas no son solo historias antiguas para admirar, son lecciones prácticas, un manual de operaciones para las batallas que tú y yo enfrentamos cada día. Sinteticemos estas estrategias en un plan de acción personalizado. La estrategia de Dios se puede resumir en 3 principios fundamentales, cada uno revelado en una de estas historias: obediencia persistente, dependencia total y adoración proactiva. Primero, la lección de Jericó nos enseña el principio de la obediencia persistente. Josué recibió una orden que parecía absurda, pero la obedeció al pie de la letra, día tras día, incluso cuando no veía resultados. Esto nos lleva a una pregunta directa para tu vida. ¿Cuál es tu muro de Jericó? Identifícalo claramente. ¿Es una montaña de deudas? ¿Una adicción que parece inquebrantable? ¿Una relación rota? ¿Una enfermedad crónica? Una vez que lo identifiques, pregúntale a Dios: ¿cuál es la simple orden de obediencia que me estás pidiendo que cumpla, día tras día, alrededor de este muro? Puede que no sea algo espectacular. Puede ser tan simple como leer un capítulo de la Biblia cada día, perdonar a alguien 70 veces 7, apartar 10 minutos para la oración, o dar el primer paso hacia la reconciliación. La clave no es la grandeza del acto, sino la persistencia en la obediencia. ¿Estás dispuesto a marchar en silencio, incluso si pareces un tonto y los resultados no son inmediatos? Segundo, la lección de Gedeón nos enseña el principio de la dependencia total. Dios redujo el ejército de Gedeón para que la victoria solo pudiera ser atribuida a él. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cuál es tu ejército de 32,000 hombres? ¿En qué recursos confías más que en Dios? ¿Es tu inteligencia y tu capacidad para resolver problemas? ¿Tu seguridad financiera? ¿Tu red de contactos influyentes? ¿Tu propia fuerza de voluntad? Identifica las cosas en las que te apoyas, las cosas que te dan una falsa sensación de control. La estrategia de Dios a menudo implica una reducción de estos recursos, no para hacerte daño, sino para liberarte de la carga de tener que salvarte a ti mismo. ¿Estás dispuesto a soltar el control, a aceptar tu insuficiencia y a depender completamente de su poder, incluso si te hace sentir vulnerable? Tercero, la lección de Josafat nos enseña el principio de la adoración proactiva. Él puso a los cantantes en la primera línea. La alabanza no fue una ocurrencia tardía,
Fue la punta de lanza de su estrategia. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es tu canción en medio de la batalla? Cuando te enfrentas a una crisis, ¿cuál es tu primera reacción? La preocupación, la planificación estratégica, llamar a un amigo para quejarte. La estrategia de Dios te invita a cambiar ese orden. Te invita a hacer de la alabanza tu primera respuesta, no la última. Antes de analizar el problema, antes de hacer un presupuesto, antes de ir al médico, antes de tener esa conversación difícil, tómate un momento para poner al coro al frente. Pon música de alabanza. Canta en voz alta. Declara la bondad y la misericordia de Dios, incluso cuando tu corazón está lleno de miedo. ¿Estás dispuesto a usar la adoración como un arma, no solo como un consuelo? Obediencia, dependencia y adoración. Este es el manual. No es fácil. Va en contra de cada instinto de nuestra naturaleza, pero es el camino de Dios hacia una victoria que no solo derriba nuestros muros, sino que transforma por completo al guerrero que llevamos dentro. Y ese, al final, es el verdadero objetivo de la batalla. Al final de este viaje a través del manual de guerra de Dios, llegamos a la revelación más profunda. Hemos visto las estrategias, la marcha obediente de Jericó, la reducción radical de Gedeón, la adoración suicida de Josafat. Pero, ¿y si el objetivo principal de Dios en estas batallas nunca fue simplemente derribar muros o derrotar ejércitos? ¿Y si la victoria en el campo de batalla fuera solo el resultado secundario de un objetivo mucho más grande, mucho más íntimo? El verdadero objetivo de la estrategia de Dios no es cambiar tus circunstancias, es transformarte a ti. Piénsalo. Si Dios solo quisiera derrotar a los enemigos de Israel, podría haberlo hecho de 1000 maneras más eficientes. Un rayo, una plaga, un terremoto. Fin de la historia. Pero eligió estos métodos extraños, interactivos y aparentemente ilógicos por una razón. Cada estrategia estaba diseñada para forjar una cualidad específica en el corazón de su pueblo. La marcha alrededor de Jericó no era para debilitar los muros de piedra, era para construir los cimientos de la fe y la paciencia en los corazones de los israelitas. Les enseñó a obedecer y a confiar en el proceso de Dios, incluso en el silencio y la aparente inactividad. La reducción del ejército de Gedeón no era una táctica para engañar a los madianitas. Era una cirugía para extirpar el orgullo del corazón de Gedeón y de su pueblo. Les enseñó que la verdadera fuerza no reside en los números, sino en la rendición, y que la victoria de Dios brilla más intensamente en el lienzo de nuestra debilidad. Poner a los cantores al frente del ejército de Josafat no fue solo una forma creativa de ganar una batalla. Fue una lección magistral sobre el poder de la perspectiva. Les enseñó que cuando magnificamos a Dios a través de la alabanza, nuestros problemas se reducen a su tamaño real. Les enseñó a luchar desde la victoria, no para la victoria. En cada caso, Dios estaba más interesado en el guerrero que en la guerra. Y lo mismo es cierto para ti hoy. Las batallas que enfrentas, esos gigantes en tu tierra prometida, esos muros que bloquean tu camino, no son simplemente obstáculos a ser eliminados. Son invitaciones. Son el campo de entrenamiento personalizado de Dios para ti. Son su manera de preguntarte: ¿confiarás en mí lo suficiente como para marchar cuando no entiendes? ¿Soltarás tus propias fuerzas para depender completamente de la mía? ¿Me alabarás antes de que la respuesta llegue, declarando quién soy en medio de lo que eres? Esto nos lleva a una última elección crucial. ¿Queremos simplemente la victoria o queremos al Dios de la victoria? Porque es posible tomar estos principios, obediencia, dependencia, alabanza, y tratar de convertirlos en una fórmula mágica para obtener lo que queremos de Dios. Pero ese no es el punto. El objetivo no es usar la alabanza para manipular a Dios y conseguir que resuelva nuestros problemas. El objetivo es que, a través de la alabanza, de la dependencia y de la obediencia, lleguemos a conocerlo a Él más íntimamente. Que nuestra relación con Él se convierta en el verdadero premio y la victoria sobre nuestras circunstancias.
en una maravillosa consecuencia. La próxima vez que te encuentres en una batalla, recuerda esto. La pregunta más importante no es ¿cómo puedo ganar? Es ¿qué me está tratando de enseñar Dios a través de esto? Cambia la pregunta y cambiarás el resultado. Porque en la economía de Dios, a veces las mayores victorias se obtienen no cuando el problema desaparece, sino cuando descubrimos que su presencia era todo lo que necesitábamos en medio del problema. Gracias por unirte a mí en este análisis estratégico. Si esto te ha dado una nueva perspectiva para tus propias batilas, compártelo y suscríbete. Déjame saber en los comentarios cómo planeas aplicar estas lecciones. Gracias por ver hasta el final. No estás solo en tu lucha. Recuerda, la guerra no es tuya, es del Señor. Tu trabajo es marchar, rendirte y cantar. Él se encargará del resto.